se ha reducido el presupuesto. Jamás se ve un caso en que un Digimin reduzca o mueva presupuesto sin coordinar con el ministro, ¿no? Es decir, a ver, solo para ir terminando y esto quede claro, lo que estamos viendo con la reducción de presupuesto, este llamado de atención o pedido de información es golpear al equipo especial, obstruir las investigaciones que hace la policía. Así es. Perfecto. Así es. Es un atentado contra los 4 coroneles. Muchísimas gracias. Mariano González, exministro del Interior, exministro de Defensa, que justamente bajo su corto periodo como ministro se pudo convocar y formar este equipo especial de la policía que apoya al Ministerio Público. Y vamos a hablar del Ministerio Público porque estamos con el ex fiscal de la Nación, José Peláez Bardales. Fiscal, ¿cómo está? Ante todo, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Todo se sabe. Muchas gracias por la invitación. Varios puntos. Me gustaría empezar con esto último que es importante, que tiene que ver desde el Ministerio del Interior solicitar información a la Comandancia General para la fotografía que se tomaron o el video, en realidad, donde aparecen los coroneles de la policía del equipo especial. ¿Qué lectura le da? Bueno, coincido plenamente con lo que acaba de expresar el exministro del Interior. Este es un acto evidente de amedrentamiento, ¿no?, que se suma a todos los otros actos que se vienen ejecutando con las denuncias hechas contra la fiscal de la Nación, con las amenazas de atentados, con el seguimiento que han sido víctimas familiares de los fiscales. Luego, inclusive, a través de la prensa hemos conocido de posibles atentados contra la vida de estas personas. Entonces, esto es, como lo dice el exministro, una forma de distraer la atención de los fiscales y de los miembros de la Policía Nacional que están colaborando con los equipos especiales, ¿no?, para que ellos pierdan el tiempo en otras cosas y no se aboquen a lo que viene siendo las investigaciones que viene llevando a cabo la Fiscalía. Ahora, yo entiendo y insisto, el tema de dar un mensaje finalmente, que es lo que se busca con este video, pero no se expusieron de alguna manera los coroneles al no solicitar permiso a la Comandancia General. Es que, como lo ha manifestado el ministro, ellos han sido designados para estos equipos especiales de investigación por el ministro del Interior. Entonces, ellos en este momento están bajo si se quiere, funciones o las atribuciones que el equipo le asigna a cada uno de los policías. Y como quiera que están mostrándose, la fiscal se ha presentado mostrando que ya se ha concretado en gran parte el trabajo que venían haciendo. Creo que es una forma de presentar a todo el equipo y, más que exhibirlos, creo que es una forma de decir, bueno, estamos cumpliendo con el país, estamos investigando y este es el equipo que viene trabajando. Y ahora, en toda su experiencia como fiscal, ¿ha visto una situación donde el propio Ministerio del Interior decida recortar el presupuesto de un equipo especial designado para luchar contra determinado flagelo en el país? No, pues porque se supone que ya ese equipo tiene asignado un presupuesto. Entonces, un recorte significa que se quiere atentar contra el trabajo que vienen llevando a cabo estos policías asignados al equipo especial de investigación. Y claro, desde la Fiscalía, porque le envía el oficio el coronel a la fiscal Marita Barreto, claro, esto es tomado como un nuevo acto de obstrucción a la justicia. Exactamente, yo lo considero así. Lo considero así porque ¿qué otra explicación podríamos dar a que hayan aparecido una fotografía o unas fotos con el equipo que viene trabajando arduamente en cumplimiento de las funciones que tiene el Ministerio Público, en este caso la Fiscal de la Nación o la Fiscalía de la Nación? Bueno, y insisto con esto, ¿no?, cuando hablamos de estos temas que son importantes, de la capacidad que tiene un presidente en funciones de poder usar el aparato público para entorpecer las investigaciones, que entiendo justamente era la justificación que encuentra el fiscal Pablo Sánchez para iniciar con todo este proceso, que Castillo era presidente y tenía la capacidad de entorpecer, borrar indicios. Claro, lamentablemente estamos viendo los actos que se dirigen a entorpecer,
a cuestionar, a poner en duda las actividades que viene llevando a cabo la fiscal de la Nación y los fiscales encargados de las investigaciones que se vienen haciendo en torno a esta organización delictiva. Entonces, nos demuestra que todo el peso del poder, ¿no es cierto?, que está pues en base a los oficiales de mando, ¿no?, superiores, que están por encima de los coroneles, el dinero que en exceso se viene utilizando para maniobras que tratan de entorpecer la labor de la Fiscalía, todo eso y el recorte de presupuesto del Ministerio Público nos llevan a la conclusión que quieren pues ahogar a la institución y también al equipo especial para que no sigan trabajando. ¿Y qué refleja la respuesta, ojo, no solo de Pedro Castillo, presidente de la República, sino la respuesta de sus otros ministros? Porque, a ver, yo insisto, no he leído las 400 páginas, pero uno empieza a leer ya las investigaciones, los testimonios, las colaboraciones, documentos, y te van narrando una historia que realmente preocupa y no escuchamos que los defensores, el propio presidente, hablen sobre esos detalles. La respuesta está vinculada al narcotráfico, es cuello blanco, denuncia constitucional, que salga la Junta Nacional de Justicia. Sí. Es decir, ¿qué lectura le damos a esas respuestas? Pues, lamentablemente lo que quieren pues es desprestigiar, en este caso, a la persona que viene investigando y que ha tomado la decisión, la determinación de no dejar impunes estos hechos, en cumplimiento del mandato constitucional que le asigna a la Fiscalía de la Nación y al Ministerio Público la obligación de investigar todo tipo de delitos. Y además, la fiscal ya lo dijo muy claro, no podemos hacer distingo entre peruanos. El presidente es tan peruano como cualquier otro ciudadano de la patria que si incurre en actuaciones delictivas tiene que ser perseguido con igualdad de derechos, igualdad de obligaciones, ¿cierto? Y entonces lo otro viene a ser pues un amedrentamiento, ¿no? Se están usando una serie de hechos, como lo que he mencionado, y otros más que desconocemos, para que justamente se distraiga la atención de la Fiscalía, se haga perder validez a lo que ha hecho la Fiscalía, porque las personas que hemos tenido la paciencia de leer las 378 páginas, es un documento sólidamente presentado, sólidamente argumentado, con pruebas contundentes. Ahora, ¿qué cosa quieren los señores ministros? Que se exhiban videos. Pues lamentablemente no se han grabado, pero sí existen testimonios, existen declaraciones de colaboradores eficaces, no solamente los que están en esta carpeta, sino de otros colaboradores que están en otras carpetas de fiscales de menor rango. Y ese es un punto clave que con toda esa experiencia me gustaría que nos dé una apreciación, porque todavía lo que escuchamos de ministros, de congresistas alineados con el gobierno del presidente Castillo es: acá hay puros dichos, estos son puros chismes, no hay nada. Y claro, yo insisto, me pareció tremendo, solo hablando de un caso, el tema de Petroperú y la confesión que hace el propio amigo del presidente, el señor Fermín Silva, que dice: sí, bueno, yo es verdad, como dijo Bruno Pacheco, yo le di pues unos 45.000, 50.000 soles porque quería que designen al señor Hugo Chávez. No solo se da el testimonio, se designó al señor Hugo Chávez, se cayó una licitación que la Contraloría calificó de irregular. Claro. Entonces, todos esos elementos ya dejan de ser dichos, pues, ¿no? Sí. Aquí no hay que olvidar que tenemos las versiones primero, del señor Villaverde, la señora Jennifer López, el señor Pacheco, ¿no? Y todos estos dichos de los colaboradores colaboradores eficaces han sido ya corroborados con otros dichos de otras personas que también se han acogido a terminaciones anticipadas en otros casos que todavía son materia de investigación. No olvidemos que también está pendiente el tema de los ascensos militares. También hay dos carpetas más que están a nivel de investigación preliminar todavía. Entonces, también podrían sumarse a esta que acaba de presentar la fiscal, que es una denuncia acumulada sobre 3 hechos, ¿no es cierto? El Ministerio de Transportes, lo de Petroperú y el Ministerio de Vivienda. Así es. Entonces, mire, hay testigos, hay, al parecer, también
un reciente colaborador eficaz ha proporcionado información valiosísima. Detalladísima. Y es más, hay sospechas de que él podría tener los teléfonos que debieron haber sido eliminados y también las listas de los visitantes a Palacio, que también fue ordenado que se quemaran. Entonces hay todavía mucho pan que rebanar, pero la cosa va aclarándose, ¿no? Ahora, hay otro punto que cuestionan los defensores justamente del presidente y que están en contra de que se haya iniciado la investigación. Desde su punto de vista, ¿hizo bien Pablo Sánchez, el fiscal de la Nación de ese entonces, en permitir y en pedir que se investigue al presidente de la República? Muchos dicen que se ha interpretado de manera antojadiza la Constitución, que dice que no se puede acusar al presidente, y ponen como ejemplo que en el pasado a otros presidentes no se les investigó en funciones. Usted, por ejemplo, fue fiscal de la Nación en la época del expresidente Alan García, que, y también que fue durante el periodo del señor Humala. Exacto. Ahora, que han sido sumamente cuestionados, pero cuando ya dejaron de ser presidentes. Sí, así es. Nunca se dio el caso de un presidente de la República que haya estado cometiendo hechos delictivos durante los mandatos de los fiscales. En todo caso, los hechos pudieron haber sido conocidos después. Y si bien es cierto, hubieron denuncias contra el presidente Alan García, el señor Humala, se hizo una investigación sumaria previamente para determinar si habríamos o no investigación preliminar. Pero esto de la investigación preliminar está debidamente autorizado por una ley que se dictó en el año 2000 por el doctor Valentín Paniagua, 2001. Si no me equivoco, en este momento de la 27379. Ahí autoriza al fiscal de la Nación a investigar al propio presidente de la República. Investigación preliminar, lo que hizo el doctor Sánchez. Y lo que no hizo la doctora Zoraida Ábalos. Pero en el caso, por ejemplo, cuando usted fue fiscal de la Nación, para entenderlo, se presentaron denuncias contra Alan García y Ollantumala. Sí. ¿Pero qué pasó con esas denuncias? Se hizo una sumaria investigación porque de la simple lectura de la denuncia, realmente el hecho carecía totalmente de asidero. Por ejemplo, se hizo una denuncia contra Alan García en el sentido de que se había instalado un baño en un edificio y que este edificio estaba causando serios trastornos a la vecindad. Ya, en ningún caso esas denuncias, tanto por Alan García como Ollantumala, eran por las investigaciones abiertas que tienen en este momento. No. Eran hechos totalmente sin sustento. Y en el caso de Zoraida Ábalos, que tuvo entre sus manos también esta carpeta y decidió, dijo, no, vamos a encarpetar esto hasta que culmine su mandato. ¿Se equivocó? Claro. Y fue cuestionada inclusive por mi persona, porque yo invoqué la ley esa, la que le acabo de mencionar, y le dije que la señora Zoraida Ábalos, como fiscal de la Nación, estaba obligada a abrir investigación preliminar, como lo ha hecho en este caso el doctor Pablo Sánchez y la doctora Benavides. Llegan hasta un momento de investigar preliminarmente y luego ponen a disposición del Congreso para que el Congreso, de acuerdo a las atribuciones constitucionales, proceda conforme al mandato de la ley. Y desde el punto de vista legal, ya para volver acá al presente y a la denuncia que ha presentado la fiscal, que efectivamente, en el fondo del asunto, insisto, es rica en detalles, en información y testimonios, pero entrando al plano de lo constitucional, ¿hizo bien la fiscal al presentar la denuncia constitucional ante el Congreso? Porque ya esto ha meritado que algunos congresistas la denuncien constitucionalmente a ella porque dicen que ella está sobrepasando sus competencias. No, lo que no podía hacer la fiscal de la Nación era abrir investigación preparatoria, porque ya con los actuados, con las pruebas y evidencias, indicios, etcétera, etcétera, suficiente podría haber pasado una siguiente etapa. Pero como quiera que la ley dice, usted no puede ir más allá de la investigación preliminar. Ha hecho lo correcto, que es enviar este asunto, la investigación preliminar, al Congreso para que el Congreso autorice si continúa o no continúa investigando. Solo para entender la diferencia, ¿no? ¿Qué cambia entre una investigación preparatoria y una investigación preliminar? Bueno, la investigación preliminar es cuando hay algunos elementos que nos inducen a suponer que podría haber contenido penal en los hechos denunciados y que hay suficiente material para pasar a una siguiente etapa que sea controlada por el juez. La investigación preparatoria la controla el juez, controla plazos, controla
disposiciones que podría dictar el fiscal en la investigación preliminar, pero que no lo puede hacer cuando ya un juez interviene, porque ahí sí tiene que ser a través del juez. Y es en esta etapa donde se piden las prisiones preventivas y medidas de ese tipo. No solamente, también en la preliminar, porque no olvidemos que si el juez autoriza, puede haber Pero en esta restricciones. En esta etapa, la fiscal de la Nación podría pedir la prisión sí, preventiva del presidente Castillo. Pues hay otra ley vigente, que también fue dictada por el doctor Paniagua, que autoriza al fiscal pedir al juez el mandato de varias disposiciones restrictivas de derechos. Impedimento de salir del país, puede ingresar a domicilios, incautaciones y también prisión preventiva. Es decir, eso me parece importantísimo. Es decir, sin necesidad de que el Congreso haga o decida nada sobre la denuncia que ha presentado, el día de mañana, si la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dice, oye, esto es muy peligroso, vemos que hay una constante obstrucción sobre las investigaciones, vamos a pedir la preventiva del presidente Pedro Castillo. ¿Se puede dar ese escenario? El juez la tiene que autorizar. Sí, claro, finalmente lo tiene que autorizar. La fiscal puede pedirlo y el juez lo tiene que autorizar. Si no lo autoriza, no se da, pero si lo autoriza, sí. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, se daba este debate interesante y lo aclaraba, recuerdo esta semana, en la Fiscalía, que se está denunciando, no se está acusando. Y a veces en los términos podemos perdernos. ¿Por qué la Fiscalía hace hincapié en usar bien el término? Yo no estoy acusando, yo estoy denunciando. Así es. ¿Cuál es la diferencia? Claro, e invoca además el artículo 99 de la Constitución, que dice que la comisión permanente puede acusar ante el Pleno del Congreso, acusar. Y por eso que la fiscal solamente dice denuncio, no acusa. Ya, ¿y cuál es la diferencia? Denunciar es dar cuenta de... Exactamente, poner en conocimiento del órgano competente, en este caso el Poder Legislativo, de hechos que tipifican delitos, que evidencian la existencia de elementos suficientes que dan cuenta que hay organización criminal, que hay tráfico de influencias y que hay colusión. Es decir, Esos tres delitos. yo denuncio, yo Congreso, te informo Claro. que hay toda esta situación bien difícil. Porque no puede pasar a otra etapa. Y cuando digo que acuso, ¿a qué me refiero? Cuando dice acuso, tiene que pasar primero por la investigación preparatoria. Ajá. Y yo acuso, en el caso de la Fiscalía, ante un juez. Exactamente. Tiene que terminar la investigación preparatoria. Primero la preliminar si es necesario, porque un fiscal puede pasar directamente a la preparatoria si tiene todos los elementos probatorios de un hecho. Puede pasar directamente a la preparatoria y al final formula acusación. Ya, pero ¿qué va a pasar ahora ya cuando, porque entiendo y que queda clarísimo, y lo dice la propia fiscal, que la decisión del Parlamento o lo que pase con el presidente Castillo va a ser una decisión exclusiva y excluyente del Congreso de la República? ¿Cuál va a ser el futuro de esta denuncia en el Parlamento? ¿Qué puede suceder, fiscal? Bueno, podría darse el hecho de una suspensión. O sea, suspende al presidente de la República en sus funciones por un determinado tiempo. O de lo contrario, también puede declarar la vacancia o hacer la acusación constitucional, que significa que si hay votación sin participación de la comisión permanente y hay mayoría simple, esto regresa a la Fiscalía para que la Fiscalía continúe la investigación preparatoria, disponga las medidas restrictivas correspondientes y luego formule acusación ante el juez supremo, para que por el nivel del presidente ya se inicie el proceso o el juicio oral. Claro, sí, sin embargo, y ahí entiendo que entra ahora ya sí el debate constitucional que hemos escuchado en los últimos días de, a ver, si yo presento esta denuncia para que se abra una acusación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y surja todo este procedimiento, la Fiscalía le está diciendo al Congreso de la República, oye, no apliques el 117, porque el 117 de la Constitución muy claramente es restrictivo y dice, solo se puede acusar al presidente en estos cuatro casos. Entonces, ¿no se está faltando, se está forzando la Constitución? Lo que pasa es que, lamentablemente, jamás, ni los constituyentes de 1979, ni los de 1993 imaginaron
íbamos a estar frente a un hecho de esta naturaleza, donde un presidente de la República es acusado por actos delictivos que son graves, ¿no? Y además con actos probados. Entonces, tenemos que ver qué otro artículo se puede utilizar, que es el 99 o el 114. ¿Qué dice el 99? El 99 dice que corresponde a la Comisión Permanente formular acusación ante el Pleno del Congreso para que se levante la prerrogativa del antejuicio al presidente de la República y el hecho pase a la Fiscalía para la denuncia correspondiente. Pero nuevamente tendríamos que obviar que existe el 117 para eso. Bueno, que lamentablemente la Constitución tiene que ser interpretada también no aisladamente. Porque lo que entiendo es que lo que pide la Fiscalía al Congreso es, a ver, congresistas, tengan en cuenta que hay un convenio que hemos firmado, un convenio internacional de la ONU en materia de corrupción, y esto hay que, cuando hagamos esta lectura, interpreten también ese convenio, que dice que pues, no podemos permitir la corrupción en el país. Sí, efectivamente, y los convenios internacionales que han sido ratificados por el Perú, ¿no?, tienen vigencia y tienen el rango de constitución del Estado, rango de ley, y al nivel de la constitución del Estado. Entonces ahí tiene que hacer un balance de soluciones. Y puede ser la solución la norma internacional, que no solamente la acata el Perú, sino todos los que han participado en la firma de ese convenio. Sí, claro, y por eso, bueno, no sé qué le parece. El premier Aníbal Torres lo que ha dicho es, y me parece que ya tiene el encargo el canciller César Landa, de que se le consulte a la ONU. A la Corte Interamericana. ¿Cómo interpretamos esto? Sí. Pero el Congreso no lo está haciendo. El Congreso es el órgano que también interpreta la ley, ¿no? Y el Congreso va a tener que ser el encargado de dilucidar, se aplica el 99, se aplica el 114. Claro, pero se lo decía a los congresistas, no es entrar, fiscal, en un terreno muy, muy pedregoso, muy cuesta arriba, que ameritaría muchísima interpretación de parlamentarios que los acabamos de escuchar, que dicen, nosotros no somos abogados, pero les toca la tarea. El camino más claro, no digo más fácil, más claro, no es la vacancia presidencial. Indudablemente, pero la vacancia presidencial necesita 87 congresistas, ¿no es cierto? Y llegar a ese número, como están las cosas, resulta bastante problemático. Lo ideal sería que se aplique porque realmente la incapacidad moral ya está dada. Porque si bien es cierto, algunos dicen que la incapacidad moral es cuando alguien está ya fuera de sí o está loco. Acá no, acá es la comisión de hechos delictivos que hacen pues moralmente incapaz al presidente de la República. Ese es el asunto. Perfecto, muchísimas gracias, fiscal, como muy amable, muy interesante la conversación. El fiscal José Peláez Bardales, ex fiscal de la Nación, sobre este tema que insistimos, da mucho para el debate, pero no olvidemos, leamos el fondo del asunto, leamos lo que viene recopilando el Ministerio Público, leamos los testimonios, leamos las colaboraciones. Ahí está, no perdamos de vista esto. Vamos rápidamente a una pausa, venimos con mucho más.